Hola, muy buenas. Antes de empezar con el capítulo de hoy, solo quería agradecer el apoyo que dan a cada una de mis historias y fanfics. Como siempre pueden apoyarme dándome sugerencias en los comentarios, o si simplemente no se te ocurre algo, puedes demostrarme que realmente te encantó el video, dándome un like. Ya para finalizar, lo único que me pertenece es la historia, los derechos reservados a sus respectivos autores. ¿Qué harías si un día te dieran a escoger entre tener tu pareja ideal, aquella persona que permanecerá contigo en todo momento, apoyándote incluso en tus peores días, compartiendo contigo cada alegría y cada fracaso? ¿O tener que ir a otro mundo, un lugar completamente distinto a todo lo que conoces? Perdón, más bien ir a tu mundo favorito, ese del que has sido fan desde los 12, el mismo con el que soñabas cada noche mientras imaginabas cómo sería vivir allí de verdad. Imagino que normalmente escogerían la primera, porque cualquiera en su sano juicio preferiría una vida estable junto a la persona que ama antes que lanzarse así a lo desconocido. Pero la suerte nunca fue mi fuerte, nunca lo fue sin importar cuánto intentara convencerme de lo contrario. Así que por una vez me decidí por apartarme de mi codiciosa familia y tener mi propia vida, una donde pudiera decidir por mí mismo sin escuchar sus voces interesadas ni cargar con sus expectativas. Sí, como no. Incluso en mi camino a este mundo tuve una suerte de la mierda, como si el destino se estuviera burlando de mí hasta el último segundo. Como cuando estás a punto de lograr tu liberación en la cama con tu pareja y entra alguien por la puerta interrumpiendo tu salida, arruinando por completo el mejor momento. Arruinando tu entusiasmo. Pasar de sentirte en la epítome de la humanidad. A estar a punto de ser asesinado por su familia. Pues si ese fue mi caso, aunque visto en retrospectiva sonaba tan ridículo que hasta yo mismo tenía ganas de reírme de mi desgracia. En fin, la verdad no tengo las jodidas ganas de ponerme a contarte esa parte vergonzosa, porque hay cosas que uno preferiría llevarse a la tumba antes que admitirlas en voz alta. Porque de hecho fue la misma razón por la cual llegué a este lugar, una razón tan absurda que todavía me costaba creer que hubiera terminado así. Abrí mis ojos y estaba flotando en medio del cielo, rodeado únicamente por un inmenso vacío azul que parecía extenderse hasta el infinito. Estuve así por 30 aburridos minutos, sin poder moverme hacia ningún lado y sin que ocurriera absolutamente nada. Por un demonio. ¿Alguien puede decirme qué hago aquí? No, que iba a ir a otro mundo. Esto ya dejó de tener gracia hace como 29 minutos. Mire hacia todos lados esperando encontrar, aunque fuera una nube con cara de burlarse de mí. ¿Hola? ¿Hay alguien? Aunque sea un dios incompetente. El silencio fue la única respuesta. Perfecto, ni siquiera tengo público para mi desgracia. Suspiré con pesadez mientras cruzaba los brazos como si eso fuera a cambiar algo. Bueno, si esto es el cielo, vaya estafa. Esperaba algo más interesante. Espere unos segundos. No me digan que también tengo que pagar membresía para que alguien aparezca. Otra vez nada. Genial, estoy hablando solo. Definitivamente ya perdí la cordura. En ese preciso momento, antes de volver a ser algo, una pantalla negra apareció frente a mí, materializándose sin hacer el menor ruido, como si siempre hubiera estado allí esperándome. Esta tenía letras entre blancas y moradas, las cuales parpadeaban de manera inestable mientras algunas líneas se deformaban como si el propio sistema estuviera fallando. Advertencia. Error de conexión, error de conexión, error de conexión, error de conexión, anfitrión desconocido, error de conexión, reconfigurando, información esencial bloqueada. Error de conexión, información esencial bloqueada. Error de conexión, reinstrucción. Sistema cargado al 4%. Información esencial. Permitida. Pido una disculpa al actual anfitrión. Parece ser que hubo un error de transmisión. Este sistema no debería de haberse unido a usted. La separación es imposible con el actual nivel. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Las letras permanecieron inmóviles durante unos segundos antes de volver a reorganizarse. Procesando consulta. Respuesta, insuficiente. Fruncí el ceño. ¿Insuficiente? Acabas de decir que te pegaste a mí por accidente.
Confirmado, error de transmisión, probabilidad, actual procesado. 4%. Entonces arréglalo. O no seas algo. Solicitud, imposible. ¿Cómo que imposible? Nivel actual, insuficiente, autoridad, denegada. Sentí como un tic aparecía en mi ojo. No me jodas, ¿me estás diciendo que tengo que cargar con un sistema defectuoso porque alguien metió la pata? La pantalla permaneció en silencio durante unos segundos. Respuesta. Confirmada. Vaya sistema de mierda. ¿Será que soy uno de esos edis que tendrá que va por el único camino por donde no van las personas normales? Ak. ¿Sabes qué? Aprecio tu sinceridad, pero sigues siendo una basura. Las letras titilaron una vez más. Comentario registrado, sin utilidad. Encima respondes con sarcasmo. Antes de que pudiera seguir quejándome, toda la pantalla comenzó a distorsionarse violentamente. Las letras blancas y moradas se mezclaron entre sí hasta formar un patrón incomprensible. Entonces una nueva línea apareció lentamente. Conexión externa detectada. El ambiente entero pareció volverse más pesado. Interferencia de un ser desconocido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Anfitrión desconocido. No obtuve respuesta inmediata. En lugar de eso, una nueva frase surgió en la pantalla, escrita con caracteres irregulares, como si alguien estuviera forzando la comunicación desde el otro lado. Te encontré. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué? Tú. Humano. No, deberías estar aquí. Tragué saliva. Oye, sistema, ¿ese mensaje también es tuyo? Negativo. Mi expresión cambió por completo. No me hace ninguna gracia. Origen, desconocido. Las letras comenzaron a deformarse otra vez. Riesgo, aumentando. La pantalla emitió un leve destello. Recomendación, permanecer, alerta. ¿Alerta de qué? Explícate de una vez. No hubo respuesta. Estuve volteando a varios lados, con la respiración cada vez más agitada, mientras intentaba encontrar cualquier explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Pero para mi sorpresa el cielo azul infinito ahora estaba todo oscuro, como si alguien hubiera cubierto la realidad con un inmenso manto de sombras. Y esta vez al fondo de lo que antes era el infinito había una especie de agujero negro gigante, aunque este era de color rojo con blanco, girando lentamente sobre sí mismo mientras deformaba todo el espacio a su alrededor. Su sola presencia hacía que el aire pareciera más pesado y que la oscuridad se retorciera como si estuviera viva. Este sistema recomienda correr y no mirar al ente desconocido. Correr. ¿A dónde quieres que corra? ¿No ves que estoy atrapado en medio del aire? ¿Acaso perdiste el poco sentido común que tienes? No hay suelo. No hay paredes. No hay absolutamente nada. Dime una dirección y corro con gusto. El sistema guardó silencio durante un instante. Recalculando. Error, recomendación imposible de ejecutar. Eso ya lo sabía. Muchas gracias. Sin embargo, antes de lograr terminar, una inmensa presión aterrizó en mi cuerpo, como si una montaña completa hubiera caído sobre mis hombros. Sentí que todos mis huesos crujían al mismo tiempo. El aire abandonó mis pulmones de golpe y mis músculos comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlos. Cada fibra de mi cuerpo me suplicaba que me arrodillara, que dejara de resistirme y aceptara aquella fuerza monstruosa. Incluso mi visión empezó a distorsionarse mientras un zumbido insoportable invadía mis oídos. Mi instinto gritaba desesperadamente una única orden. Huye. Pero era imposible. Ni siquiera podía mover un dedo. Humano. Eres algo interesante. No provenía de una dirección concreta. Parecía surgir desde todas partes al mismo tiempo, atravesando mis oídos, mi mente e incluso mis propios pensamientos.
Era una voz antigua, inmensamente pesada y completamente carente de emoción, como si estuviera pronunciando un simple hecho. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No necesitaba verlo para comprender una única cosa. Aquello estaba infinitamente por encima de cualquier ser que hubiera imaginado. Aviso. La intención asesina del desconocido disminuyó considerablemente. Disminuyó. ¿Cómo demonios era antes entonces? Tienes a un interesante secretario. Humano. Mis ojos se desviaron lentamente hacia la pantalla flotante. Secretario. No sabía si sentirme insultado o agradecido. La pantalla respondió de inmediato. Denominación irrelevante, prioridad, supervivencia del anfitrión. Vaya momento para ponerte profesional. Me parece que serás algo divertido. Aquellas palabras hicieron que la inmensa presión desapareciera apenas un poco. Lo suficiente para permitirme volver a respirar, aunque cada inhalación seguía sintiéndose como si tragara agujas. No entendía qué estaba pasando, ni quién era esa cosa, pero había algo que sí comprendía. Aquello estaba decidiendo mi destino únicamente porque le apetecía, y esa idea era mucho más aterradora que la propia presión. La verdad tenía en mente deshacerme de ti. Pero me parece que podré divertirme viéndote mientras espero a que mi creación se termine por recuperar. La última frase quedó suspendida en el vacío. Mi mente se quedó completamente en blanco. Espera. ¿Creación? Sentí un frío recorrerme la espalda. No sé qué clase de monstruo eres. Pero eso ha sonado increíblemente preocupante. Quizá solo era una distracción, un entretenimiento pasajero para una existencia tan antigua que incluso el tiempo carecía de significado frente a ella. El enorme vórtice rojiblanco continuó girando lentamente. Con cada vuelta, el espacio parecía desgarrarse un poco más. Las sombras nacían y desaparecían alrededor de aquel fenómeno imposible, mientras la realidad emitía pequeñas grietas luminosas que se quebraban como si fueran cristal. Ni siquiera necesitaba mostrar su cuerpo. Su sola presencia bastaba para deformar el mundo. Aviso. Detectada una entidad cuya existencia excede los parámetros de análisis. Información insuficiente. Clasificación imposible. Recomendación, no establecer contacto visual, no provocar al objetivo, priorizar supervivencia. Ejem. Es un poco molesta esa cosa. La voz volvió a resonar en todo aquel espacio oscuro. Esta vez sonaba ligeramente distinta. Seguía siendo abrumadora, pero ahora había un deje de fastidio, como si estuviera hablando de alguien que llevaba demasiado tiempo interrumpiendo sus asuntos. Mi mirada pasó lentamente del inmenso vórtice a la pantalla del sistema. ¿Acabas de llamarlo, esa cosa? Por un instante tuve la absurda sensación de que el sistema acababa de ofenderse. Registro de comentario, irrelevante. Prioridad, supervivencia del anfitrión. Sí, definitivamente se ofendió. Bueno, veamos cómo te va en el mundo que te prometí. Mi cuerpo se tensó. Así que todo esto, ¿sí tenía algo que ver contigo? No hubo respuesta inmediata, solo una risa grave. Una risa tan profunda que hizo vibrar el espacio entero. Para ser solo un humano no te veo tan asustado. Normalmente mi sola voz arranca sus almas. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Créeme. Tragué saliva con dificultad. Estoy muerto de miedo. Respiré hondo intentando controlar el temblor de mis manos. Solo que, después de todo lo que me ha pasado hoy, solté una pequeña risa completamente nerviosa. Creo que mi cerebro decidió rendirse antes que yo. Durante unos segundos no ocurrió absolutamente nada. Entonces aquella presencia volvió a hablar. Bueno, ¿para qué te explico si da igual? La forma en la que lo dijo resultó extrañamente indiferente, como si explicar sus motivos o guardar silencio produjera exactamente el mismo resultado, como si la diferencia entre mi vida y mi muerte fuera tan insignificante para él que ni siquiera mereciera una explicación. Sentí un incómodo vacío en el estómago. Por primera vez comprendí realmente la diferencia entre nosotros. Yo era una simple mota de polvo. Él era algo cuya existencia ni siquiera podía comprender. Vayamos al punto. Te daré un mejor cuerpo. Acuerdo a dónde irás.
Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Un mejor cuerpo? Bajé lentamente la vista hacia mis manos. Oye. No quiero parecer malagradecido. Moví ligeramente los dedos. Pero este todavía funcionaba bastante bien. La inmensa presencia soltó una especie de bufido. Lastimosamente nadie debe saber que intervine. Borraré mi nombre y estos momentos de tu mente. Todo mi cuerpo se congeló. Espera. ¿Qué? Di un paso instintivo hacia adelante, olvidando por completo que seguía flotando. Un momento. No puedes decidir eso por mí. Tengo mis derechos. El sistema reaccionó casi de inmediato. Alerta, alteración cognitiva detectada. Resistencia imposible. Autoridad del objetivo, superior. Apreté los dientes. No me digas imposible otra vez. La pantalla permaneció inmóvil. Confirmando, imposible. Empiezo a odiar esa palabra. Una leve carcajada volvió a resonar. No era una risa burlona. Sonaba más cercana a la curiosidad. Como si mis quejas fueran inesperadamente entretenidas. Hazte más fuerte y vuelve a este lugar cuando domes el apocalipsis de este mundo. El tiempo pareció detenerse. Mi expresión quedó completamente inmóvil. Parpadeé una vez. Luego otra. Perdón. Me señalé a mí mismo. Yo. Silencio. Acabas de decir. Respiré profundamente. ¿Cuándo domes el apocalipsis? Esperé unos segundos. No sé si escuché mal. O tú tienes unos estándares completamente rotos. La oscuridad comenzó a estremecerse. El gigantesco vórtice rojiblanco giró con más velocidad, provocando que enormes grietas recorrieran el espacio como si la realidad estuviera siendo doblada desde el exterior. Sentí que algo invisible descendía sobre mí. No era presión, era poder. Un poder tan inmenso que incluso respirar resultaba un privilegio. El sistema emitió un sonido agudo. Energía desconocida detectada. Reescribiendo parámetros del anfitrión. Error, proceso fuera de control. Una luz blanca comenzó a envolver todo mi cuerpo. Sentí que cada hueso, cada músculo y cada célula eran despedazados y reconstruidos al mismo tiempo. El dolor era insoportable. Pero, por alguna extraña razón, también sentía una calidez imposible de describir. La última imagen que alcancé a ver fue el inmenso vórtice observándome. ¿Qué harías si un día te dieran a escoger entre tener tu pareja ideal, aquella persona que permanecerá contigo en todo momento, apoyándote incluso en tus peores días, compartiendo contigo cada alegría y cada... Espera. ¿Por qué siento que ya dije esto? A lo mejor soy yo que me quede con las ganas de terminar de tener sexo con mi novia. Aunque ahora sería más mi exnovia. Acierto, creo que no te conté que antes de llegar tuve problemas con su familia. En fin, creo que seguiré donde me quede. O tener que ir a otro mundo, un lugar completamente distinto a todo lo que conoces. Perdón, más bien ir a tu mundo favorito, ese del que has sido fan desde los 12, el mismo con el que soñabas cada noche mientras imaginabas cómo sería vivir allí de verdad. ¿Dónde estoy? Una punzada recorrió mi cabeza apenas abrí los ojos. Sentía el cuerpo pesado, como si acabara de despertar después de una fiebre interminable. El aire tenía un olor extraño, metálico, denso, y un silencio inquietante envolvía todo el lugar. Error en la conexión. Error en la conexión. Sistema cargado al 4%. El sistema necesita terminar su transmisión al nuevo anfitrión. ¿El anfitrión original terminó siendo eliminado por el actual demonio murciélago? Parpadeé varias veces. Perdón. Miré al frente con expresión completamente vacía. ¿Acabas de decir que el anfitrión original murió? El sistema respondió con la misma voz carente de emociones. Confirmado. Probabilidad, 100%. Ah, bueno. La verdad me tenías muy preocupado por eso. Dije con sarcasmo, aunque el sistema ni siquiera lo entendió. Emoción, sarcasmo. Análisis, significado desconocido. No pude evitar llevarme una mano al rostro. Claro. ¿Cómo esperaba que un sistema entendiera el sarcasmo? Suspiré profundamente. Olvídalo.
Fingiré que esta conversación está siendo normal. El sistema volvió a responder. Afirmación registrada. Iniciando protocolo, conversación normal. Me quedé unos segundos en silencio. No. Definitivamente esto no es una conversación normal. Joder. Dime cuál es mi estado y dónde estoy. Esperé unos segundos. La pantalla permaneció inmóvil. Hola. Sistema. No me ignores justo ahora. Finalmente las letras comenzaron a aparecer una tras otra. El sistema actual no puede brindar esa información. El sistema entrará en modo reposo. El actual cuerpo del anfitrión podrá caminar por estos lares hasta completar la transferencia. Abrí los ojos de golpe. ¿Qué? No puedes dormirte ahora. Señalé la pantalla con evidente indignación. Acabo de despertar en un sitio desconocido. Lo mínimo que puedes hacer es explicarme dónde demonios estoy. La pantalla respondió con total tranquilidad. Negativa. Prioridad, completar transferencia. Iniciando modo reposo. ¡No! Ni se te ocurra. Menudo sistema de mierda. Hubo unos segundos de silencio. Después aparecieron nuevas líneas. El sistema dejará a cargo una versión anterior. Las limitaciones del sistema solo podrán otorgar misiones de rango básicas, intermedias y avanzadas. ¿De primer nivel? Me quedé inmóvil. Espera. ¿Una versión anterior? Las letras confirmaron la información. Correcto. Rendimiento estimado, muy inferior. Disculpas. No pude evitar reírme con cansancio. Fantástico. Ni siquiera tengo el sistema completo. Me tocó la versión de prueba. Corrección. Versión obsoleta. Eso sonó todavía peor. ¡Ah, qué genial! Y por cierto, ¿podrías contestar mi pregunta? La pantalla permaneció inmóvil durante unos segundos. Después comenzó a llenarse de errores. Recalculando, 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 recalculando. Actual ubicación. Universo actual. Miedo de los demonios. Recalculando, infierno. Océano de cruces. Sentí como todo mi cuerpo se quedaba completamente rígido. Parpadeé lentamente. Aguanta, 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 ¿cómo que infierno? ¿Cómo que infierno? Miré a mi alrededor por primera vez con verdadera atención. Estaba sobre una cruz gigante de color roja. Diría que es del mismo tamaño que la Torre Eiffel. Y más adelante el paisaje parecía no tener final. Miles. No, millones de cruces sobresalían de un océano oscuro e inmóvil, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Algunas estaban rotas, otras inclinadas, mientras que muchas parecían tan antiguas, que era imposible imaginar cuánto tiempo llevaban allí. Entre ellas flotaba una neblina rojiza que ocultaba el horizonte, y un viento helado recorría el lugar, haciendo que las cruces emitieran un crujido constante, semejante a un lamento interminable. Un escalofrío me recorrió la espalda. No me gusta cómo suena ese nombre. La pantalla volvió a iluminarse. Información adicional. Océano de cruces. Punto de origen de numerosos demonios. Nivel de amenaza. Semifácil. Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿No tienes algo un poco más tranquilizador que decir? La respuesta llegó apenas un instante después. Primera misión para el anfitrión. Sobrevive al océano de cruces. Prioridad absoluta. 1 minuto para entrar en modo reposo. Solté una risa completamente seca. Sí. Curiosamente eso ya lo había imaginado. Miré una vez más aquel inmenso mar de cruces. El silencio resultaba tan pesado que incluso mis propios latidos parecían hacer demasiado ruido. Entonces una duda cruzó mi mente. Oye. Esperé unos segundos. Ese demonio murciélago del que hablaste. Tragué saliva. ¿Sigue cerca? El sistema tardó unos instantes en responder. Escaneando. Presencia demoníaca del murciélago no detectada, distancia de otros demonios, desconocida. Recomendación, no llamar su atención. Como si el propio infierno hubiera escuchado esas palabras, un rugido profundo resonó a lo lejos. El sonido hizo vibrar el océano de cruces. Varias aves negras alzaron el vuelo al mismo tiempo desde algún lugar oculto entre la niebla. Sentí como un sudor frío descendía por mi espalda. ¿Sabes qué? Di un lento paso hacia atrás sin apartar la vista del horizonte.
Mi suerte siempre va de la mierda. No sabía cómo alejarme. A lo lejos, entre la niebla, vi que había varios demonios. Algunos estaban en las cruces lejanas. Otros se estaban moviendo por el inmenso océano. El aire era denso, pesado, como si cada respiración arrastrara el olor metálico de la sangre y la humedad de aquel lugar maldito. La niebla ocultaba gran parte del paisaje, pero las siluetas deformes que alcanzaba a distinguir bastaban para hacer que un escalofrío me recorriera la espalda. Alerta. Misión principal. Avanzada. Sobrevivir. Misiones secundarias. Intermedia. Lograr herir a un demonio común. Básico. Alejarse 1 kilómetro del punto de aparición. Revisé las misiones y, la verdad, me sentía entre molesto y aliviado. ¿Cómo chuchas voy a tener que pelearme con un demonio a la primera hora? Al menos la otra misión solo consistía en largarme de aquí. No sonaba precisamente fácil, pero seguía siendo mejor que lanzarme de cabeza contra uno de esos monstruos. Sin embargo, antes de poder pensar en algo más, los pájaros que antes habían salido volando empezaron a acercarse. Al principio creí que solo estaban dando vueltas por el cielo gris, pero enseguida noté que todos venían en mi dirección. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. No me distraería si no fuera porque una de esas cosas trató de atacarme. Me lancé hacia un lado por puro instinto y sentí una ráfaga de viento rozándome la cara mientras aquella criatura pasaba de largo con un chillido agudo y antinatural. A la mierda, esta cosa no es un pájaro. Por supuesto, si estoy en el infierno. ¿Cómo serían normales unos simples pájaros? Carajo, este lugar no me gusta nada. Levanté la vista apenas un instante y pude distinguir mejor a aquellas criaturas. Sus alas estaban cubiertas de plumas oscuras y desgastadas, pero entre ellas sobresalían fragmentos de carne expuesta y huesos retorcidos. Sus ojos brillaban con un tono enfermizo mientras daban vueltas sobre mí, como si estuvieran esperando el momento adecuado para lanzarse todos a la vez. Tragué saliva con dificultad, apretando los dientes mientras obligaba a mis piernas a no quedarse inmóviles. Porque tenía la sensación de que, si me detenía un solo segundo, terminaría convertido en el siguiente pedazo de carne flotando en aquel océano interminable. ¿Que acaso no puedo ser como un jodido protagonista normal? ¿Uno que va de poquito en poquito peleándose con demonios pequeños? ¿Como un demonio de los autos o algo por el estilo? Y que al final termina entre los pechos de la waifu del anime. Resoplé con frustración mientras negaba con la cabeza. Sí, claro, como si mi suerte fuera a permitirme algo tan conveniente. Va, mejor dejo de pensar estupideces y me pongo a pensar cómo atravieso esta pecera. Volví a observar aquella inmensa extensión que parecía un océano interminable. La niebla seguía cubriendo gran parte del horizonte y apenas dejaba distinguir las enormes cruces a la distancia. El agua oscura permanecía inquietantemente tranquila, aunque de vez en cuando una ligera ondulación rompía la superficie, como si algo gigantesco se moviera bajo ella. No sabía qué era peor, los demonios que podía ver, o aquello que todavía permanecía oculto bajo las aguas. No sé cómo, pero logré bajar de esta gigantesca cruz. Mis manos se aferraban con fuerza a la madera agrietada mientras descendía rápido y cuidadoso de no caerme. Más de una vez sentí que iba a resbalar por la humedad que la cubría, obligándome a detenerme para recuperar el equilibrio. Cada movimiento hacía que la estructura crujiera de una forma inquietante, como si pudiera partirse en cualquier momento. El viento soplaba con fuerza a aquella altura, golpeando mi cuerpo y balanceando mi ropa. Por un instante miré hacia abajo, grave error. La distancia era suficiente para hacer que el estómago se me revolviera. Tragué saliva y aparté la vista de inmediato. Ni loco vuelvo a mirar, ni loco, murmuré entre dientes mientras seguía descendiendo. A mitad del camino, uno de aquellos malditos pájaros volvió a lanzarse contra mí. El chillido agudo hizo que levantara la cabeza justo a tiempo para verlo acercarse. Me pegué instintivamente a la cruz y la criatura pasó rozándome con las garras extendidas, arrancando varias astillas de la madera. Otra apareció por el lado contrario casi al mismo tiempo. Es que no tienen nada mejor que hacer. Sin pensarlo demasiado, me dejé caer los últimos metros.
El impacto me hizo doblar las rodillas y un dolor sordo recorrió mis piernas, pero seguía entero. No tenía tiempo para quejarme. Los chillidos volvieron a escucharse sobre mi cabeza. Levanté la vista y vi a varios de esos engendros dando vueltas, buscándome entre la niebla. Corrí sin mirar atrás mientras el barro oscuro salpicaba mis botas. A unos metros distinguí una pequeña abertura entre la base de la cruz y una formación rocosa. Apenas era una grieta, pero parecía lo bastante profunda para ocultarme. Me lancé dentro sin pensarlo 2 veces. El espacio era estrecho y apenas podía moverme, pero las sombras me cubrían por completo. Permanecí inmóvil mientras contenía la respiración. Los chillidos pasaron por encima de mi escondite 1, 2, 3 veces. Escuché el batir de las alas alejándose poco a poco hasta que el silencio volvió a adueñarse del lugar. Para mi suerte, abajo del todo había una pequeña brecha. Lo suficiente como para meterme un rato y quitarme unos segundos a esos pajarracos. Apoyé la espalda contra la roca y dejé escapar el aire lentamente. Mi corazón seguía golpeando el pecho como un martillo, pero al menos ya no tenía garras intentando arrancarme la cabeza. Ahora que lo pienso, aún no reviso mi cuerpo. Me siento algo extraño. ¿Qué acaso me pusieron tacones y no me di cuenta? Me siento más alto. Y mi cabello parece estar algo largo. Me da cosquillas en el cuello. Fruncí el ceño mientras levantaba una mano hacia mi cabeza. Los dedos se deslizaron por mechones suaves y bastante más largos de lo que recordaba. Aquella sensación era completamente ajena. Miré mis manos con atención. Eran más grandes, con los dedos largos y una musculatura mucho más marcada. Cerré el puño varias veces. Incluso la fuerza con la que podía apretarlo se sentía distinta. Mi respiración era diferente. Mi centro de gravedad había cambiado. Todo mi cuerpo parecía pertenecerle a otra persona. No me jodas. Busqué mi reflejo en el agua oscura que se acumulaba junto a la grieta. La superficie temblaba por las pequeñas ondas, deformando ligeramente mi imagen, pero era suficiente para notar que mi silueta no tenía absolutamente nada que ver con la de antes. Revisé mi ropa. Ahora estoy con un traje negro elegante. Y sobre eso una capa larga roja. Aunque esta está doblada, tapando casi todo mi cuerpo desde el cuello, dejando solo la vista desde mis rodillas para abajo. La tela era sorprendentemente pesada y de una calidad que jamás habría podido permitirme. Al mover un brazo, la capa se deslizaba con elegancia, ocultando casi toda mi figura bajo su sombra rojiza. Espera. Espera. Yo reconozco este estilo. Sujeté un mechón de mi cabello. Blanco. Oh no, 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 no. No puede ser. Ni yo me la creo. Revisé unos segundos más. Palpé mi rostro, el cuello, los hombros, intentando convencerme de que estaba equivocado. Cuanto más comprobaba los detalles, peor se ponía la situación. Como supuse. Soy el chingado Tomura Shigaraki. Aunque un detalle destacado es que no parezco estar deshidratado desde hace 5 años. Mi piel no estaba cuarteada ni tenía ese aspecto enfermizo que recordaba. El cabello seguía siendo blanco, pero estaba mucho más cuidado, y mi cuerpo, bueno, definitivamente no parecía el de alguien que hubiera sobrevivido alimentándose del odio durante años. Como pensé, si Tomura estuviera más cuidado de la piel estaría hecho todo un papucho. Digo, o sea, solo mira estos músculos, papi. Levanté una manga para observar mejor el brazo. Marcado. Firme. Ni demasiado exagerado ni descuidado. Hasta daban ganas de seguir mirándolo. ¡Qué injusticia! Tenía que morirme para ponerme mamado. Solté una risa baja, más por los nervios que por otra cosa. La situación era ridícula. Estaba escondido en una grieta del infierno, perseguido por pájaros demoníacos, y aún así me encontraba admirando un cuerpo que ni siquiera era mío. Mis prioridades están completamente rotas. Bueno, al menos el sistema me brindó un genial cuerpo. Aunque eso solo hacía que me surgiera una pregunta mucho más preocupante. Si de verdad tenía el cuerpo de Tomura Shigaraki, entonces, ¿también tendría sus habilidades? Porque, si la respuesta era sí, las cosas acababan de ponerse divertidas. Aunque ciertamente dudo un poco de tener el All for One. Advertencia.
El jugador debe realizar la misión principal antes de que se completen 24 horas. ¿Qué? ¿Cómo así? Esperé unos segundos, convencido de que el sistema volvería a explicar aquello con una de sus respuestas mecánicas. El silencio fue la única respuesta. La pantalla negra permaneció inmóvil frente a mí durante un instante y luego desapareció sin añadir una sola palabra. Sin embargo, esta vez no tuve respuesta. Joder. Parece que ya entró en modo dormir. Sistema de mierda. Tan difícil era explicar qué demonios pasa si se acaba el tiempo. ¿Me explota la cabeza? ¿Me cae un meteorito? ¿Me borra de la existencia? Porque cualquiera de esas opciones sonaba perfectamente posible viniendo de este sitio. Suspiré con cansancio mientras me masajeaba la frente. Empezaba a descubrir que discutir con un sistema era igual de útil que discutir con una pared. Miré con cautela hacia la salida de la grieta. Los chillidos de aquellos pájaros ya no se escuchaban tan cerca, pero eso no significaba que hubieran desaparecido. El viento seguía silbando entre las enormes cruces y la niebla continuaba ocultando cualquier cosa que estuviera a unos cuantos metros de distancia. Aquella calma resultaba incluso más inquietante que el ruido de antes. Bueno. Será mejor que me mueva si no quiero enterarme por las malas qué pasará si fallo la misión. Aunque una parte de mí tenía bastante claro que descubrirlo en persona era una pésima idea. Al menos puedes decirme mis stats actuales. ... La pantalla negra esta vez se extendió lentamente frente a mí, ocupando buena parte de mi campo de visión. Filas de letras blancas comenzaron a aparecer una tras otra con absoluta precisión. Uy, parece ser que esta versión ya no me habla tanto. En fin. Estadísticas principales. HP, menos 100 de 100. Armadura, menos 100 de 100. Estamina, menos 200 de 200. Magia, menos 0 de 100. Estadísticas base. Fuerza, menos 10. Agilidad, menos 15. Inteligencia, menos 10. Sabiduría, menos 8. Suerte, menos 2. Estadísticas de combate. Daño, menos 100. Probabilidad crítica, menos 100. Evasión, menos 150. Velocidad, menos 180. Bueno, debo decir que vi peores. Aunque, espera un momento. Fruncí el ceño mientras volvía a leer cada línea con más calma. Suerte, 2. Bucé con incredulidad. Claro, eso sí me lo creo. Negué con la cabeza. Con razón terminé en el infierno. Si esa estadística bajara a 1, seguro aparezco sin piernas. Volví a recorrer la lista. La magia está en 0, fantástico. Ni una miserable bolita de fuego. Aunque, la velocidad y la evasión están bastante altas. Eso explicaba por qué había logrado esquivar a aquellos pájaros sin terminar hecho pedazos. Mi cuerpo reaccionaba mucho más rápido que antes, incluso si yo todavía no estaba acostumbrado a moverme con él. Bueno, ¿y sobre mis habilidades? La pantalla empezó a desplazarse hacia abajo, revelando un nuevo apartado. Habilidades. 1. Fuerza, velocidad, agilidad y resistencia aumentadas. 2. Ton. Decay. O deterioro. Cualquier cosa orgánica o inorgánica que toques con los 5 dedos de la mano durante 10 segundos se desintegra por completo. Bueno. Aunque es la primera versión sin evolucionar. Tiene un tiempo para hacer efecto. Con razón no me cargué la cruz cuando bajé. Si hubiera tenido la versión final, probablemente habría convertido esa cosa en polvo apenas apoyara la mano. Levanté lentamente la palma de mi mano y observé mis 5 dedos durante unos segundos. A simple vista no tenía nada especial. Eran unas manos completamente normales, y, al mismo tiempo, capaces de desintegrar casi cualquier cosa si cumplían la condición adecuada. 10 segundos, murmuré pensativo. No es precisamente instantáneo. Aún así, una pequeña sonrisa terminó dibujándose en mi rostro. Pero si consigo sujetar a un demonio el tiempo suficiente, el que debería empezar a preocuparse será él. En fin. Lo primero es tener que salir de aquí. Debo llegar a tierra firme y poder encontrar algo para comer o beber. No sé cuánto podrá aguantar mi cuerpo actual sin los nutrientes suficientes.
El suave balanceo del agua hacía que la cruz se meciera lentamente bajo mi cuerpo, mientras el sonido constante de las olas golpeando la madera era lo único que rompía el silencio. Permanecí unos segundos inmóvil, observando el inmenso océano que me rodeaba. No importaba hacia dónde mirara, solo había agua. ¿Cómo le hago para salir de aquí? Saqué un poco la cabeza y miré a los alrededores, entrecerrando los ojos con la esperanza de encontrar cualquier cosa que pudiera servirme. Un tronco, una roca, un bote, lo que fuera. Pero no había nada con lo cual transportarme. Genial. Solté un largo suspiro mientras volvía a apoyar la cabeza. Ni loco pienso meterme a nadar. Solo de imaginarme intentando cruzar semejante extensión de agua hizo que me recorriera un escalofrío. Sí, claro, porque seguro que algún demonio, monstruos marinos o alguna otra cosa esperando que un idiota se lance al agua. Negué lentamente con la cabeza. No, gracias. Prefiero seguir pensando. Crucé los brazos mientras la cruz continuaba balanceándose con suavidad. Tiene que haber otra forma. Fruncí el ceño, intentando ordenar mis ideas. Vamos, piensa, piensa. El silencio volvió a envolverme durante varios minutos. Solo el viento acariciaba mi rostro y el sonido del mar acompañaba mis pensamientos. Después de unos minutos, creo que se me ocurrió algo. Mis ojos se abrieron un poco. Espera, una idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. No sé si funcione. Pero será la única forma de salir de aquí. Levanté lentamente la mirada hacia el cielo. Miré arriba y los pájaros esos parece ser que se largaron. Bien a buena hora. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Perfecto, al menos ya no tengo que preocuparme porque vuelvan a lanzarse sobre mí. Bajé nuevamente la vista hacia la enorme cruz flotando bajo mi cuerpo. Recuerdo que cuando Tomura lo usaba debía mantener un contacto durante un buen rato para que todo el objetivo se pulverice. Mis dedos se apoyaron lentamente sobre la madera mientras repasaba cada detalle de aquella habilidad. Por lo tanto, si mantengo las manos solo un rato en la cruz, solo se debería destruir una pequeña parte de la base. Lo suficiente como para servirme de barco. O eso espero. Tragué saliva. Tiene sentido. Miré una vez más el enorme pedazo de madera bajo mis pies. Bueno, más o menos. Una mueca de duda apareció en mi rostro. Aunque también existe la posibilidad de que calcule mal el tiempo y termine destruyendo demasiado. Imaginé la cruz deshaciéndose por completo bajo mis pies. Y yo hundiéndome con ella. Mi expresión se tensó. No. Mejor no pensar en eso. Respiré hondo antes de volver a colocar ambas manos sobre la base de madera de la inmensa cruz. Porque si no me quedaré varado aquí. Apreté ligeramente los dedos. Así que, será mejor que esto funcione. Un segundo. No lo negaré, estoy algo emocionado por probar esto. Después de todo, era la primera vez que iba a utilizar deterioro con mis propias manos. Hasta ahora solo había sido una idea, una posibilidad rondando por mi cabeza. Pero en ese instante iba a comprobar si realmente podía hacerlo. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido y, por primera vez desde que desperté en este mundo, sentí una emoción completamente distinta al miedo o la incertidumbre. Era pura curiosidad. Veamos de qué eres capaz. Siento como mis manos recorren la superficie dura y algo astillada. La madera era áspera, húmeda por el agua del mar y sorprendentemente fría. Algunas pequeñas astillas rozaban mis palmas mientras acomodaba los 5 dedos con cuidado. Inspiré profundamente antes de ejercer un poco más de presión. El constante vaivén de las olas hacía que la cruz se balanceara bajo mi cuerpo, obligándome a mantener el equilibrio mientras no apartaba las manos ni un solo instante. 5 segundos. Mis manos comenzaron a temblar un poco. Siento como si una corriente eléctrica pasara por toda la palma asentándose en mis dedos. Aquel cosquilleo aumentó con rapidez hasta convertirse en una vibración constante. No era dolor, pero tampoco podía llamarlo agradable. Era como si miles de diminutas chispas recorrieran cada nervio de mis manos, reuniéndose lentamente en las yemas de mis dedos. Respiré despacio. ¡Qué sensación tan rara! Intenté no moverme. Por un momento mis propios músculos quisieron retirar las manos por reflejo, pero hice fuerza para mantenerlas inmóviles. Todavía no, aguanta un poco más. Notaba el pulso golpeando con fuerza en mis muñecas mientras aquella energía seguía acumulándose. 10 segundos. La superficie alrededor de la yema de mis dedos se comenzó a debilitar.
El material rojizo se tornó de un grisáceo combinado entre partes negras y blancas. Desde el punto de apoyo varios trozos y fragmentos se desprendían. Una sonrisa pasó por mis labios. Se agrandó un poco más. Y más. Nunca en mi finísima vida me hubiera imaginado haciendo esto. Poder usar un poder como este simplemente me dejaba sin palabras. Me sentía como el niño que hace un segundo había descubierto a cómo autocomplacerse. Y en mis adentros solo quería tener más objetos con los cuales seguir probándolo. Como cuando debes jalártela en secreto de tu familia para que no te saquen todo en cara mientras se burlan de ti. Sí, tal vez es un ejemplo ridículo. Pero así es como yo me sentía en estos jodidos instantes. Mis ojos brillaban mientras observaba la descomposición avanzar delante de mí. Increíble. No pude evitar soltar una pequeña risa. De verdad está funcionando. Durante un instante me olvidé completamente de dónde estaba. Del océano. Del peligro. De todo. Solo existía aquella habilidad respondiendo a mis manos. Era una sensación difícil de describir. No era únicamente satisfacción. Era esa emoción infantil que aparece cuando descubres algo que jamás creíste posible. Como abrir un regalo sin saber qué había dentro y encontrarte exactamente con aquello que siempre habías querido. Mi pecho se llenó de una emoción difícil de contener. Esto es demasiado genial. No podía apartar la vista. Ver cómo un simple contacto bastaba para alterar la materia delante de mis ojos resultaba casi hipnótico. La madera se marchitaba como si el tiempo hubiera decidido avanzar cientos de años en apenas unos segundos. Las vetas desaparecían, el color se apagaba y toda la superficie comenzaba a perder su consistencia, desintegrándose y poco a poco el área del efecto se agrandó. El deterioro continuó extendiéndose lentamente desde mis dedos, consumiendo cada vez una porción mayor de la enorme cruz. Pequeños fragmentos se desprendían sin hacer apenas ruido antes de convertirse en un fino polvo gris que el viento arrastraba sobre el océano. Algunas partículas caían directamente al agua y desaparecían entre las olas antes de que pudiera seguirlas con la vista. El sonido era tenue, un crujido constante, como si la propia madera estuviera envejeciendo décadas en cuestión de segundos. Observé con atención hasta dónde llegaba el efecto. Ni muy poco, ni demasiado. No podía permitirme destruir toda la estructura. Finalmente, tras mirar a los lados y ver que toda la parte horizontal se había destruido. Aparte mis manos. El cosquilleo desapareció poco a poco de mis dedos mientras daba un pequeño paso hacia atrás por simple precaución. Sacudí las manos un par de veces y contemplé el resultado con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Ahora viene la parte importante. Esperé unos minutos y seguido el crujir de la enorme cruz resonó. El sonido fue grave, lento, tan profundo que pareció vibrar a través de toda la madera. Una enorme grieta recorrió la estructura debilitada mientras varias astillas salían despedidas. El extremo superior comenzó a inclinarse apenas unos centímetros, como si todavía estuviera luchando por mantenerse unido. Contuve la respiración. Vamos. Otro crujido. Más fuerte. Más largo. La parte vertical terminó cediendo por su propio peso. El gigantesco madero cayó hacia un lado con un estruendo ensordecedor, golpeando el agua y levantando una enorme cortina de espuma que se elevó varios metros antes de desplomarse sobre mí. ¡Mierda! Me aferré con fuerza a la base improvisada mientras las olas la sacudían violentamente de un lado a otro. Durante varios segundos sentí que iba a salir despedido. Cuando el mar finalmente recuperó la calma, levanté despacio la cabeza. Miré la enorme plataforma de madera que seguía flotando. Después observé mis manos. Una sonrisa volvió a aparecer en mi rostro, incluso más grande que antes. Sí que funcionó. En ese momento me subí a la enorme cruz flotante ahora en el océano oscuro. La improvisada embarcación se balanceó suavemente bajo mi peso mientras pequeñas olas golpeaban sus costados. A mi alrededor solo existía la inmensidad de aquel mar sombrío y tenebroso, un lugar donde el horizonte parecía haberse tragado cualquier rastro de luz. El viento soplaba con calma, arrastrando el olor salado del agua combinado con un metálico, haciendo que el silencio resultara todavía más inquietante. Miré una última vez los restos de la enorme cruz que se alejaban lentamente detrás de mí. Bueno, supongo que esto cuenta como un barco. Una pequeña risa escapó de mis labios. He visto embarcaciones peores, creo. Antes de hacer otro movimiento, la pantalla negra se volvió a aparecer. Sistema estado de misión principal. Sobrevive al océano de cruces.
Actualización al 5%. Secundarias. ¿Recorriste 350 metros? Mis ojos recorrieron rápidamente las líneas flotantes. 5%. Chasqueé la lengua. Vaya, y yo creyendo que ya había hecho bastante. Nota fue sarcasmo. Volví a mirar el inmenso océano que me rodeaba. Supongo que aún queda muchísimo camino. Bueno, ahora solo debo esperar a que esta cosa llegue a tierra firme. Solo espero y no tenga demonios peligrosos. Mi vista recorrió la superficie del agua con cierta desconfianza. Aunque, con la suerte que llevo. Imaginé una criatura gigantesca emergiendo justo debajo de la cruz. Seguro aparece un demonio pez del tamaño de un edificio o alguna cosa igual de absurda. Negué lentamente. No. No invoques la mala suerte, estúpido. Solté el aire por la nariz mientras cruzaba los brazos. Espera. Ahora que lo pienso. ¿No debería estar cagándome del miedo por estar en maldito el infierno? Mi expresión cambió de golpe. Parpadeé varias veces. Un momento. Miré el océano. Luego el cielo. Después volví a mirarme a mí mismo. Estoy completamente solo. El silencio respondió por mí. Estoy flotando en medio del infierno. ¿Verdad? Fruncí el ceño. Y, aún así, estoy sorprendentemente tranquilo. Eso no tenía ningún sentido. Cualquier persona normal estaría entrando en pánico. Gritando. Temblando. Pensando que iba a morir en cualquier momento. Yo no. Claro, seguía preocupado. Seguía alerta. Pero aquel miedo paralizante simplemente no estaba. ¿Será que ya me acostumbré demasiado rápido? Negué con la cabeza. No, eso es imposible. Antes de que pudiera seguir pensando, la pantalla volvió a cambiar. Sistema. Esta versión le otorgo un regalo. Dominio del monarca. Nivel soldado. Este le permite al jugador imponer su voluntad sobre una determinada área, pudiendo alejar cualquier objeto o ser. El nivel afecta la intensidad, fuerza y el rango. El actual nivel tiene una intensidad de 1. Una fuerza de 15. Y llega a una distancia de 10 centímetros en la superficie del anfitrión. ¿La fuerza es lo suficiente para mantener la cordura en el infierno? Leí el mensaje 2 veces. Y una tercera. Ah. No, pues eso explica muchas cosas. Una sonrisa apareció en mi rostro mientras soltaba una pequeña carcajada. Con razón, me llevé una mano a mentón. Así que esta cosa está afectándome incluso sin que me dé cuenta. Bajé la vista hacia mi cuerpo. O sea, ¿está reduciendo el miedo que debería sentir? Recordé la calma con la que había reaccionado desde que desperté. Las criaturas, el océano, el propio infierno. Todo parecía mucho menos aterrador de lo que realmente debía ser. Eso da bastante miedo, ahora que lo pienso. Me quedé unos segundos reflexionando. Básicamente es como tener el infinito pero combinado con el Aki del Rey. Aunque, una versión extremadamente barata. Levanté un dedo mientras empezaba a hacer cuentas mentalmente. El infinito impide que te toquen. El Aki del Rey intimida a los demás. ¿Y esto? Miré nuevamente la descripción. Parece una mezcla rara de ambas cosas. Me rasqué la mejilla. Impongo mi voluntad sobre un área, pero solo 10 centímetros. Observé la palma de mi mano. 10 centímetros. Hice una mueca. Eso es prácticamente pegarme al enemigo. Volví a leer la información. Intensidad 1. Fuerza 15. Nivel soldado. O sea, soy el principiante de los principiantes. Suspiré con resignación. Bueno, tampoco esperaba empezar roto. Aún así, no pude evitar sonreír. Pero si esto puede mejorar. Mis ojos brillaron con curiosidad. Entonces algún día podría convertirse en una habilidad bastante absurda. El viento volvió a soplar sobre el mar mientras la enorme cruz continuaba avanzando lentamente, perdiéndose entre la oscuridad del océano. Esta historia fue creada y subida en el canal de Black Z01. Hecho para dar todos los derechos a sus respectivos autores a exceptuar de la historia creada por mi persona. Si escuchan esta historia creada o subida por escrita en otra parte, significa que solo lo copiaron y pegaron los malditos. Este audio está puesto también como un seguro de mi persona. Bajé por este desesperante mar durante aproximadamente unas 6 o 7 horas. Sí, creo que eso fue. Menos el tiempo aquí no se siente. El cielo seguía siendo exactamente igual desde que había comenzado a navegar. No había un sol que indicara la hora, ni una luna, ni estrellas.
Solo una inmensa oscuridad rojiza mezclada con nubes que parecían permanecer inmóviles para siempre. Hasta el sonido de las olas había terminado convirtiéndose en un ruido de fondo del que apenas era consciente. Suspiré. Si llevo 7 horas aquí, o 7 minutos, ya me da igual. Me rasqué la cabeza. Este lugar tiene un serio problema con el concepto del tiempo. No sabía qué hacer. Estuve arrancando un par de trozos de esta cosa. Para probar mejor deterioro. Pequeños pedazos de madera salían despedidos cada vez que conseguía calcular el tiempo adecuado. Algunos apenas se agrietaban, mientras que otros terminaban reducidos a un fino polvo gris que el viento arrastraba inmediatamente sobre el océano. Observaba cada intento con atención, probando cuánto debía mantener el contacto, qué tan rápido avanzaba, hasta dónde llegaba el efecto. Incluso llegué a experimentar utilizando distintos dedos para comprobar si existía alguna diferencia. Tomé otro pequeño fragmento. 5 segundos, casi nada. Volví a intentarlo. 10, demasiado. Negué con la cabeza. Tengo que encontrar el punto exacto. Después de varios intentos ya podía controlar un poco mejor el tiempo, aunque seguía estando muy lejos de dominar aquella habilidad. Al menos comenzaba a entender cómo reaccionaba el deterioro dependiendo del tiempo que mantuviera el contacto. El único problema que tengo radica en el tiempo para que haga efecto. Prácticamente me quedaba expuesto a recibir un ataque si lo intentaba. A menos que mi contrincante se quedara bien quietito no podré hacer nada más que correr como idiota. Imaginé por un momento a un demonio lanzándose sobre mí, yo colocando tranquilamente la mano encima, esperando. 5 segundos, 6, 7, mientras el otro simplemente me observaba. Solté una carcajada. Sí, claro, porque los enemigos son famosos por quedarse quietos esperando su turno. Negué varias veces. No, esto todavía sirve más para sorprender que para pelear de frente. Me llevé una mano al mentón. Supongo que tendría que sujetarlo de alguna forma. La imagen mental de intentar inmovilizar a un demonio mucho más grande que yo hizo que descartara esa idea casi al instante. O aprender a tocar y quitar la mano más rápido. Eso sonaba bastante más realista. Aún así, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Bueno, tampoco puedo pedir dominar un poder de este nivel en un solo día. Ahora estoy de cabeza tirado al frente todo esto. Con los brazos colgando por el borde de la improvisada embarcación mientras observaba las pequeñas olas romper contra la madera. El suave balanceo terminaba siendo casi relajante. Si ignoraba el pequeño detalle de que estaba perdido en medio del infierno, aquello incluso podía parecer un paseo bastante tranquilo. A propósito. Ahora que recuerdo. El sistema me dijo que habían demonios a los alrededores antes de que se entrara en reposo. ¿En dónde chuchas están ahora esos? Fruncí el ceño. Levanté un poco la cabeza para mirar el horizonte. Nada. Solo agua. Más agua. Y todavía más agua. Porque lo único que yo pude ver desde que salí a navegar fueron esas cosas que parecen pajarracos. No me estoy quejando, ¿eh? Levanté ambas manos. Si quieren seguir escondidos, por mí perfecto. Guardé silencio unos segundos. Aunque eso también da mala espina. Porque una cosa era no encontrarse con ningún demonio durante unos minutos. Otra muy distinta era no ver absolutamente nada durante horas. Ni un rugido. Ni una sombra. Ni una sola criatura cruzando el océano. Era como si todo aquel lugar hubiera quedado completamente vacío. Sentí un ligero escalofrío recorrerme la espalda. Eso no es normal. Miré lentamente hacia el agua oscura. Tan oscura que apenas podía distinguir mi propio reflejo. A menos que... Tragué saliva. Simplemente estén debajo. Mi expresión se congeló por un instante. Permanecí completamente inmóvil. Después levanté despacio los pies para alejarlos del borde de la cruz. Mejor no seguir pensando en eso. Volví a acostarme, aunque esta vez bastante menos relajado que antes. Mis ojos continuaron recorriendo el inmenso océano con mucha más atención. Porque en un lugar como el infierno, el hecho de que todo estuviera demasiado tranquilo podía ser mucho más peligroso que escuchar el rugido de un demonio. Sistema. Actualización de la misión principal. Sobrevive al océano de cruces. Completada. Secundarias. Golpear a un demonio. Fallida. Recorrer una distancia específica. Completada. Resultados 2 de 3. Ah. ¿Como que ya hice la primera? ¿Cómo cuándo dónde?
Parpadeé varias veces. Volví a leer la pantalla. Una vez. 2 veces. 3. ¿Eh? Fruncí el ceño mientras me incorporaba lentamente sobre la enorme cruz flotante. Miraba detalladamente lo escrito sin creérmela. Aquello no tenía ningún sentido. En ningún momento había peleado contra nada. Ni siquiera había visto un demonio desde que empecé a navegar. A ver, espera un momento. Me señalé a mí mismo. Yo solo me subí a una cruz y me dejé llevar por la corriente. Bajé otra vez la vista hacia el mensaje. ¿Eso cuenta como sobrevivir? La pantalla cambió nuevamente antes de que pudiera seguir haciéndome preguntas. Sistema. ... Respuesta. El océano de cruces tiene la peculiaridad de intentar volver loco a aquellos que ingresan al mar. Mis pupilas se contrajeron apenas. Un pequeño escalofrío me recorrió la espalda. El sistema continuó escribiendo. El demonio de los mares y criaturas marinas generalmente vuelven a esta parte del infierno para dormir. Por lo cual otros demonios no ingresan nunca por miedo a ser eliminados. Instintivamente miré hacia el inmenso océano. El agua seguía completamente tranquila. Demasiado tranquila. Tragué saliva. Así que no era que este lugar estuviera vacío. Era que nadie quería acercarse. Ni siquiera los demonios. Sentí un nudo formarse lentamente en el estómago. Eso hacía que el silencio de aquellas últimas horas resultara muchísimo más inquietante. Efecto extra. La influencia del agua destroza la voluntad y espíritu de los que ingresa. Cada cruz representa cada caído. ... Mi vista descendió lentamente hacia la enorme cruz sobre la que estaba sentado. Después observé el horizonte. Cruces. Más cruces. Decenas. Quizás cientos. Tal vez miles flotando sobre aquel inmenso mar oscuro. Hasta ese momento solo las había visto como simples restos de madera. Ahora. Ya no parecían simples trozos de madera. Una desagradable sensación recorrió mi cuerpo. Así que cada una representa a alguien que no logró salir. El viento sopló con suavidad. Por primera vez desde que llegué, el lugar se sintió mucho más pesado. Mucho más antiguo. Como si todo aquel océano estuviera construido sobre incontables derrotas. Joder, pues sí que tuve suerte. Solté el aire lentamente. Todo ya me era claro. Al haberme regalado el sistema el dominio del monarca, prácticamente me había exonerado del efecto de este lugar. Me llevé una mano a la frente. Con razón. Recordé el momento en que me pregunté por qué estaba tan tranquilo pese a encontrarme en medio del infierno. No era valentía, ni sangre fría. Era aquella habilidad. Había estado protegiéndome desde el principio sin que yo siquiera fuera consciente. Demonios, y que tuve mucha suerte. Por una vez desde que llegué. No pude evitar reírme por lo bajo. Y yo creyendo que simplemente tenía buenos nervios. Negué lentamente con la cabeza. Resulta que era un efecto pasivo. Miré otra vez el inmenso océano. Una idea cruzó mi mente. Imagino que el rugido que hubo cuando llegué fue de alguno de esos demonios del mar al entrar a descansar. O irse. No sé. Recordé aquel sonido. Profundo. Tan fuerte que parecía haber hecho vibrar el propio aire. En ese momento solo pensé que provenía de algún lugar lejano. Ahora ya no estaba tan seguro. Si esa cosa estaba realmente aquí abajo. Mis ojos descendieron lentamente hacia el agua. No podía ver absolutamente nada. Solo oscuridad. Una oscuridad tan densa que parecía tragarse cualquier reflejo. Prefiero no conocer su tamaño. Me estremecí ligeramente. Porque si los demás demonios evitaban esta zona por miedo, entonces el dueño de este océano debía ser una auténtica monstruosidad. Y yo. Había pasado más de medio día flotando sobre su cama. Una sonrisa nerviosa apareció en mi rostro. Definitivamente hoy gasté toda mi suerte. Le di un par de suaves palmadas a la madera bajo mis pies. Gracias por no despertarlo. Volví a recostarme con mucho más cuidado que antes. Ahora cada pequeño crujido de la cruz me hacía mirar de reojo el agua. Ya no estaba relajado. Porque conocer la verdad había conseguido algo que el propio infierno todavía no había logrado. Sistema, si logre superar este lugar, eso significa. Mire al frente. Mis ojos comenzaron a brillar. Como pensé. Ya podía ver algo que no fuera solo mar. Agrega. Esto tiene que ser una broma. Miré para abajo y pudo darme cuenta de que en cierta manera no era del todo tierra. Era cientos de millones de escaleras. Todas en distintas formas, tamaños y direcciones. Bajaban y subían hasta el infinito de una brillante luz.
Me quedé completamente inmóvil. Mis ojos recorrían aquel paisaje imposible una y otra vez, intentando convencer a mi cerebro de que aquello tenía algún tipo de lógica. Había escaleras enormes, capaces de sostener edificios enteros. Otras apenas eran lo suficientemente anchas para apoyar un pie. Algunas subían. Otras descendían. Varias se retorcían sobre sí mismas. Muchas parecían atravesarse unas con otras sin llegar a tocarse. Y, aún así, todo permanecía suspendido en un extraño equilibrio. La brillante luz que iluminaba aquel lugar nacía desde algún punto imposible de localizar, envolviendo cada escalón con un resplandor cálido que contrastaba completamente con la oscuridad absoluta del océano que acababa de abandonar. Joder. Bueno, creo que al menos siempre es mejor que solo mar. Además, aquí es de día. Oh, bueno, eso parece. El mar era todo oscuro. Respiré profundamente. No pensé que diría esto. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Pero hasta unas escaleras se sienten acogedoras después de pasar horas flotando en ese maldito océano. Posé uno de mis zapatos sobre la escalera cercana, pegada de una forma extraña y glitcheada contra el mar. La observé con cautela. Esperé unos segundos. Nada. Moví lentamente el peso de mi cuerpo hacia adelante. El escalón no se movió. No vibró. No se rompió. Era completamente sólido. Terminé apoyando ambos pies mientras miraba hacia abajo. El océano seguía allí, como si alguien hubiera pegado aquellas escaleras directamente sobre la superficie del agua mediante un error de programación. Esto parece un mapa sin terminar. Di un pequeño salto sobre el escalón. Continuaba firme. Bueno. No pienso cuestionarlo. Antes de dar otro paso, la conocida pantalla negra apareció frente a mí. Sistema. Actualización. Lugar. Cielo de escaleras. Misiones actualizadas. Principal. Encontrar una forma de salir. Secundarias. -1. Lograr encontrar un pedazo de carne perteneciente a un demonio de alto nivel o superior. -2. Lograr encontrarse y escapar con vida de un demonio de nivel medio. Leí ambas misiones en silencio. Después volví a leerlas. Y una tercera vez. Joder. ¿Encontrar carne de un demonio de alto nivel? Me rasqué la cabeza. Eso suena peligrosamente específico. Bajé la vista hacia la segunda misión. ¿Y la otra literalmente consiste en encontrarme con un demonio y sobrevivir? Solté una risa seca. ¡Qué considerados! Ni siquiera me piden vencerlo. Solo salir vivo. Eso no me daba precisamente confianza sobre lo que me esperaba. La pantalla volvió a actualizarse. Sistema. Recompensas por completar la primera misión. Escoger una de las siguientes habilidades. Opción 1. Refuerzo de sangre. Descripción. Condensa la sangre del usuario alrededor de su cuerpo para formar una armadura biológica temporal. Las zonas reforzadas aumentan enormemente su resistencia y permiten realizar impactos de gran potencia. La eficacia del refuerzo depende directamente del nivel de la habilidad y del dominio del usuario. Efecto secundario. La sangre del usuario desprende un aroma que atrae con mayor facilidad a los demonios cercanos. Esto puede causar que quieran beber de ella. Mis ojos brillaron un poco. Oye. Esta sí que suena bastante útil. Imaginé cubrir mis brazos con sangre endurecida. Golpear. Bloquear ataques. Incluso proteger órganos vitales. Asentí varias veces. Muy buena. Mi sonrisa desapareció al leer la última línea. ¿Atrae demonios? Me imaginé caminando tranquilamente mientras medio infierno comenzaba a seguirme por el olor. Sí, ese pequeño detalle cambia bastante las cosas. La información cambió nuevamente. Opción 2. Puño cargado. Descripción. Acumula energía cinética dentro de ambas manos antes de liberarla en un único impacto. Cuanto mayor sea la carga acumulada, mayor será la fuerza destructiva del golpe. Mis cejas se levantaron. Eso también está bastante roto. Miré mis puños. Golpear más fuerte siempre viene bien. Incliné ligeramente la cabeza. Aunque tengo que acercarme para pegar. Recordé el tiempo que tardaba deterioro en activarse. Y acercarme ya es bastante peligroso de por sí. La tercera opción apareció inmediatamente después. Opción 3. Flotar. Descripción. Permite al usuario alterar completamente su peso, pudiendo permanecer suspendido en el aire como si fuera un globo o aumentar su densidad hasta sentirse más pesado que una bala de cañón.
Efecto secundario. La habilidad no proporciona desplazamiento. Una vez activada, el usuario permanecerá inmóvil en el punto donde comenzó a flotar hasta desactivar el efecto. Parpadeé. Volví a leerla. Espera. ¿Puedo flotar? ¿Pero no moverme? Imaginé la escena. Activaba la habilidad. Quedaba suspendido. Y después. Nada. Sería literalmente un adorno flotante. No pude evitar reírme. Aunque. Me llevé una mano al mentón. También podría servirme para esquivar ataques. Cruzar precipicios. O evitar caer. La opción no era tan mala como parecía al principio. Simplemente necesita bastante imaginación. Crucé los brazos. Las tres tienen sus ventajas. Una me vuelve más resistente. Otra aumenta mi ataque. Y la última ofrece movilidad. Bueno, movilidad estática. La pantalla cambió una vez más. Misiones secundarias. Una completa. Elegir un objeto. Opción 1. Kit de sobre energía X10. Descripción. Tabletas de uso inmediato que eliminan temporalmente la fatiga física y mental, permitiendo al usuario continuar combatiendo o desplazándose incluso después de haber agotado casi todas sus fuerzas. Su consumo excesivo puede provocar agotamiento severo una vez finalizado el efecto. Asentí lentamente. No está nada mal. En una pelea larga podrían salvarme. La siguiente opción apareció. Opción 2. Pociones de vida X10. Descripción. Restauran hasta un 10% de la salud máxima del usuario por cada frasco consumido. Su efecto disminuye ligeramente si varias son utilizadas de forma consecutiva. Mis ojos se quedaron fijos en aquella descripción. No tardé ni 2 segundos en comparar ambas recompensas. Las pastillas servían para seguir peleando. Las pociones servían para seguir vivo. La diferencia era bastante clara. Si estoy muerto. La energía ya no me sirve absolutamente para nada. Solté una pequeña risa. Creo que esta decisión es bastante sencilla. Volví a mirar las tres habilidades. Esta vez con mucha más calma. Refuerzo de sangre es probablemente la más completa. Puño cargado tiene un poder ofensivo brutal. Y flotar puede parecer rara, pero una habilidad rara suele terminar siendo la más absurda cuando aprendes a usarla. Suspiré lentamente. Genial. Ahora a ponerse a pensar como cuando armaba mis builds de videojuegos. Me quedé observando las opciones flotando frente a mí. No puedo permitirme elegir mal. Fin del capítulo. Bueno, aquí de vuelta. La verdad, este prólogo no debió haberse alargado tanto. Una pinche hora. Salió todo al final de todo lo que le puse al inicio. Puede estar algo rápido, pero la verdad había demasiadas ideas para este. Les juro que hasta ya tengo la primera temporada ya planteada. En esta historia, pienso hacer algo que al menos yo, que revise a otros creadores, aún no vi que hayan hecho. Ahora sí pasemos a la despedida. Pero antes quisiera saber sobre su opinión. ¿Qué les pareció este prólogo? Los leo en los comentarios. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,